Hace, hace 8 días, hermanos, comencé hablando de algo que es sumamente importante para nuestras vidas. Y comenzábamos, hermanos, hablando sobre un tipo de oración que el salmista hacía respecto a la lengua. Dice el Salmo 141, versículo 3: Señor, pon guarda a mi boca. Y la reina Valera dice: pon guarda mi boca, oh Señor, guarda las puertas de mis labios. Porque, hermanos, eso es tan difícil de poder controlar, ¿no? Y esto, hermanos, ha causado un gran problema, hermanos, dentro de la sociedad civil y también dentro de las sociedades comunitarias, sociedades religiosas. Y no podemos, hermanos, nosotros ignorar acerca de la realidad que esto es. No podemos nosotros, hermanos, hacer la vista gorda, como dicen, este, respecto a este gran mal, hermanos, que hay, incluso por las mismas experiencias, hermanos, han habido iglesias locales que se han dividido debido al hecho de que más de alguien ha comenzado rumores, eh, chismes, murmuraciones, y no se ha podido controlar y se ha salido de las manos. Y en fin, no ha habido tanto deseo, hermanos, de solucionar el problema, porque el que es ofendido por un chisme, por una mal uso de la lengua, hermanos, se duelen tanto que prefieren separarse. Lógicamente, hermanos, hay las dos direcciones cuando no se tiene el fruto del Espíritu Santo, lo que tiende a poder buscar la solución. Y la solución más fácil es abandonar las comunidades cristianas. Sin embargo, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos bueno, primero hay que estar consciente y traer a nuestra vida y a nuestra mente o a nuestro corazón lo que la palabra de Dios, hermanos, está prohibiendo. Aun cuando Dios ha puesto la lengua como buen instrumento en nuestro cuerpo, porque con ella glorificamos a Dios, también, hermanos, es necesario que veamos que las debilidades y también los agravios que podemos cometer con ella. Cuando nosotros, hermanos, hablamos, razón tiene lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 6 versículo 45, 49, y hermano Cristóbal nos mencionaba hace 8 días, donde dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no hay, hermanos, mayor explicación de lo que el texto dice. Nosotros hablamos de lo que hay en el interior de nosotros. Nosotros, hermanos, damos una evidencia de lo que somos en realidad. Si tenemos actitudes positivas, si tenemos, hermanos, actitudes guiadas por el Espíritu Santo, o si tenemos fruto del Espíritu Santo, nuestra lengua va a ser movida para la edificación. Pero si nosotros, hermanos, somos guiados por la carnalidad, nosotros vamos a hablar pestes. Nosotros vamos a hablar, hermanos, cosas que no traen edificación, sino que traen dolor, traen sufrimiento y traen cosas que van a lastimar
a otras personas que van a lastimar a nuestra esposa, van a lastimar al esposo, van a lastimar a los hijos, van a lastimar a los hermanos. Y en fin, hermanos, todo esto es una decisión que nosotros tomamos hacer. Tomamos. Poníamos un ejemplo también de que un machete o un cuchillo, hermanos, la función del cuchillo es cortar. Pero yo decido si voy a cortar un pedazo de carne o un tomate, o yo decido si con ellos le voy a cortar un dedo o una mano a otra persona. Igual es esto, hermanos. Igual es esto de la lengua y ninguno, hermano, de los que ya tenemos uso de razón puede abogar a la ignorancia. Nosotros, hermanos, somos conscientes o debemos ser conscientes cuando no usamos bien la lengua. Hablemos un poquito de la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Nuevamente, hermanos, está involucrado el uso de nuestra lengua. El murmurar, hermanos, es hablar mal de una persona que no está presente, es hablar de la persona que está ausente y que nosotros en secreto, ¿verdad? Comentamos cosas, situaciones de la otra persona. Y también está, hermanos, el menosprecio. El menosprecio, hermanos, también es conceder a las personas o cosas, permítanme un momento, está en el hecho de darle el poco valor que las cosas o las personas tienen. Hablando y volviendo un poquito a la murmuración, dice Santiago capítulo 4 versículo 11 hermanos, dice, no murmuréis. Necesitamos, hermanos, conocer de que este es un mal que estaba, ¿verdad?, dentro de la comunidad cristiana. Eso, hermano, no lo podemos nosotros disimular y no podemos decir que eso no existió, que eso no existe y que eso no va a existir. Pero tenemos, hermanos, que llenar la mente de nosotros, la mente de nuestro corazón, del conocimiento de Dios, para que aprendamos, hermano, y usemos correctamente la lengua. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga a la ley. Pero tú que juzgas a la ley no eres hacedor de la ley, sino que eres un juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú quién eres para juzgar a otro. Regularmente, hermano, la murmuración va dirigida a la condenación, va dirigida a la destrucción de la reputación. Y lo peor, hermanos, es de que cuando la persona murmura, cuando la persona lleva y trae un chisme, esa persona, hermanos, ya se etiqueta, no como persona espiritual, sino como persona carnal. El que anda murmurando, hermano, hablando mal de su hermano, es una persona que en realidad es una persona insatisfecha, una persona que no tiene paz interior. Y es una persona, hermanos, carnal que no se ha transformado a la imagen de Cristo. Cuando yo voy a hablar, hermanos, de mi hermano, de mi hermana, yo tengo que preguntarme lo siguiente. ¿Qué bien le hago a mi hermano murmurando de él? Sí, si yo estoy condenando, yo estoy juzgando, yo estoy criticando, estoy murmurando a la espalda de mi hermano, yo tengo que preguntarme,
Eso que lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy hablando, ¿en qué le estoy ayudando a mi hermano? Y en más, hermano, esto es extensivo. Qué bien nos hacemos a nosotros mismos cuando juzgamos al hermano. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque la murmuración no solamente daña la reputación del hermano a quien nosotros estamos condenando o hablando tras sus espaldas, sino que también nos daña a nosotros mismos. Y otra pregunta, cuando murmuramos, hermanos, ¿qué gloria para Dios hay en ello? Entonces, si yo abro mi boca para lo bueno, hermanos, yo voy a beneficiar al hermano, voy a sacar beneficio también y Dios va a recibir la gloria. Porque el instrumento que Dios ha creado se está usando para lo bueno. Pero cuando hay ese punto negativo, hermanos, yo daño al hermano, yo me daño a sí mismo y no estoy dando gloria a Dios. Y miremos la antigüedad de esto, hermanos, de Éxodo capítulo 15, en la experiencia de Moisés, hermanos. Dice Éxodo capítulo 15 versículo 24 y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? En el 17:3 dice, pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y lamentablemente, hermanos, esa murmuración contra Moisés, hermanos, no solamente se dio en una ocasión, en toda la peregrinación, hermanos, del pueblo de Israel hacia Canaán, ¿verdad? Hacia la tierra prometida, el pueblo, hermanos, estuvo murmurando varias o muchas veces contra Moisés. Dice el capítulo 16 también, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Dijeron, hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. ¿Por qué murmuró el pueblo, hermanos? Porque tenían un punto de vista muy material. En sí, hermanos, la murmuración es la manifestación de un espíritu insatisfecho. Ese fue el caso de Israel. Y por supuesto, hermanos, que Dios estaba dando cuenta de eso. Cuando hay una murmuración, hermanos, hay esta actividad. Si hay un espíritu de insatisfacción, no hay paz. Hay intranquilidad interior. Entonces, hermanos, esto es parte de nuestro uso de la lengua. Ahora, en cuanto, hermanos, al otro aspecto que mencioné también, que es menospreciar o es conceder a las personas eh, poco valor del que tienen, dice acá en Mateo capítulo 5 versículo 22, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca
o inútil a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, dice esta versión, será reo del infierno de fuego. Hermanos, nosotros a nuestros hermanos les tenemos que dar el lugar que tienen, el lugar que Dios les ha dado. Nosotros, hermanos, no podemos menospreciar al hermano por su condición social, económica, de formación académica, porque delante de Dios todos somos iguales. Pero tampoco tenemos, hermanos, que nosotros tener un alto concepto de sí mismo para menospreciar al hermano, pero tampoco, hermanos, tenemos nosotros que tener un bajo concepto de sí mismo, de nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe tener el lugar que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, no puedo menospreciar al hermano que tengo a la par, ni tampoco me puedo autodespreciar. Hermanos, y todo esto, todos estos temas o todas estas palabras están concatenadas, están unidas, porque muchas veces nosotros podemos murmurar de condición humilde, podemos murmurar, hermanos, en un sentido negativo, cosa que Dios, hermanos, no está de acuerdo en eso. Hablemos un poquito de los chismes. Como dijo un hermano, a mí no me gusta el chisme, solamente me entretiene. Pero hacer, hermanos, o caer en esta práctica es hacer circular entre los demás un comentario o una noticia no verificada. Por lo regular, hermanos, un chisme lleva el carácter negativo, el carácter negativo. ¿Por qué las buenas noticias, hermanos, no se corren dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia local? Porque si hay un hermano necesitado por cualquier causa, no es la primer noticia que se corre para poder ayudar. No, hermano, los chismes siempre son de carácter negativo. A veces no se publica, hermano, la noticia con el fin de ayudar, sino se hace, hermanos, con el fin de destruir. Por eso Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire, hermano, ese proverbio, qué tremendo. Y eso literalmente, hermano, se cumple. Han habido, hermanos, amigos muy, 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 muy íntimos de años que se han apartado porque a alguno de ellos se le ha ido la lengua. Y por la misma experiencia, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo conocí un, un caso en el cual el hermano se casó y a la primera relación que tuvo sexual con su esposa, como que se desmayó. Y el hermano se lo contó al otro hermano. Imagínense que yo lo sé. ¿Por qué se tuvo que saber eso? Lo bueno que no le estoy diciendo el nombre, solamente de ilustrar. Pero esto daña, hermano. Esto daña. Y cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta, ¿por qué tal vez las personas o los hermanos ya no son los mismos como nosotros como antes? En la mayoría de casos, hermanos, son por actitudes como es.
Note, hermanos, del chisme, de la murmuración, eso viene desde el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento. Dios ha venido enseñando, ha venido tratando de enseñar para que el pueblo sepa, para que el pueblo entienda y no cometa los mismos errores. Y para nosotros es lo mismo. Por ejemplo, pueden leer 1 Corintios 10 que las cosas que pasaron en la antigüedad fueron dejadas para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Manipular, la manipulación, hermanos, también está, que es otro aspecto, está asociado con las mismas palabras y es presionar a los demás con artimañas psicológicas para lograr fines egoístas. Y vamos a ver un ejemplo. Veamos, hermanos, cómo Dalila manipuló a Sansón en Jueces 16:15. Dice, entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Ustedes conocen bien la historia de esta mujer, hermanos, que quería entregarle ahí a los filisteos. Para eso tenía que saber el secreto. La primera vez, Sansón cae en un juego, ¿no? Y le dice que estaba en cierta parte de su fuerza. Van los filisteos y se dan cuenta que no era ahí. Y la segunda también. Y la tercera también. Y aquí, hermano, mire la manipulación que se da. ¿Cómo puedes decir que me amas? Bueno, Sansón, si querés mostrar tu amor para mí, bueno, decime pues. Hay, hermanos, una presión psicológica con fin egoísta. Y Filipenses capítulo 4 versículo 14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Todo, hermano, lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia en favor de los hermanos, tiene, hermanos, que ser eh, hecho con sinceridad, sin fines egoístas. Porque cuando hay una manipulación, hermanos, en palabras, ¿qué es lo que trae eso? Divisiones, bandos dentro de la iglesia. Dentro de las iglesias, hermanos, muchas veces hay partidos. ¿Por qué? Porque se cae, hermanos, en una manipulación. Y eso no debe ser así. La persona que es quejumbrosa, persona que expresa su queja todo el tiempo por todas las cosas. Y volvamos a poner un caso del pueblo de Israel. En Números capítulo 11 versículo 1 y 4, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Mire, hermano, la queja está unido a la murmuración, está unido al chisme. Y vuelvo a hacer énfasis en que todo esto, hermanos, el quejarse, el murmurar, el chismear y en todo lo que hemos visto o hemos hablado, es decisión propia del individuo. Porque cada uno, hermanos, podemos estar en en la conciencia, ¿verdad? Cuando nosotros somos personas murmuradoras, cuando nosotros somos personas que nos quejamos por todo. Y aquí el pueblo, hermanos, estaba, podríamos decir que por una
¿verdad? Que por una presión real de sufrimiento de andar por el desierto sufriendo, comenzaron las quejas. Miren lo que dice también, bueno, continúa diciendo eh, en Números 14 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hay cristianos, hermanos, que dentro de la iglesia como que no les va bien ya en su vida social, su vida familiar, su vida de trabajo y quieren volver a Egipto y quieren volver al mundo, porque su vida, hermanos, también se caracteriza por la queja desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, también dentro de la iglesia, hermanos, vamos a encontrar cristianos de que se están quejando si se hace su voluntad o no se hace su voluntad. Vamos a encontrar cristianos, hermanos, que buscan defectos, buscan problemas, buscan dificultades en la iglesia y se quejan por ello, pero nunca dan una solución a los problemas. Nunca son parte de la solución. A veces los que se quejan, hermano, dentro de la iglesia son los aficionados, no son los jugadores. Vaya, o si ustedes pueden ver un partido de fútbol, ¿no? Miren la actividad de los aficionados. Los aficionados solo su función es mirar, gritar, alegrarse o enojarse. Pero los que están jugando fútbol, ahí sí, son los que se juegan la camiseta, son los que se juegan, hermano, en el partido. Y los menos involucrados son los que se andan quejando. En Números 14, siguiendo el relato, versículo 20-24 dice, entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés intercede, ¿no? Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria toda llena la tierra. Todos los que vieron mi gloria, es decir, el poder de Dios y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a tierra donde entró, descendencia la tendrá en posesión. Miren, hermanos, dice Dios, ya 10 veces me han tentado, es decir, ya 10 veces me han provocado. Y yo les he hablado, les he exhortado. Han visto mi poder con las 10 plagas en Egipto y han visto mi poder ahí en el desierto, pero no han querido oír, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Por qué estoy leyendo esos versículos, hermano? Porque todas estas actitudes de no saber usar la lengua, si nosotros murmuramos, si nosotros nos andamos quejando por todo, no somos parte de la solución, en lo que somos parte del problema, somos chismosos y todo lo que la lengua puede meternos en problemas, todo eso va a traer sus consecuencias. ¿En cuántos problemas se ha metido usted por no saber usar la lengua? Hablemos, hermanos, un poco porque es varios contenido en eso. Hablemos de la maldición.
Hermanos, maldecir es decir con palabras o pedir, mejor dicho, que a alguien le ocurra un mal. Y aquí tenemos, hermanos, un serio mal uso de la lengua. Porque al que nos hace mal, le deseamos mal. Y al que nos hace bien, le deseamos bien. Esa es la lógica del ser humano. Pero dice Dios en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y hablando de Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, es difícil dejar la venganza de Dios, porque muchas veces en nuestro temperamento, al que nos hace mal, queremos hacer la justicia por nosotros, ya sea con palabras o con acciones. Y aquí hay otra cosa, hermanos, bien importante, que muchas veces se la debemos tomar o hacer o pronunciar. Toma el nombre de ese hermano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Es usar, hermanos, de forma frívola o a la ligera su nombre. Dios, hermano, no quiere que su nombre sea usado como si fuera otra palabra común y corriente. A veces, hermano, nosotros podemos mencionar el nombre de Dios o usar la palabra de Dios simplemente para convencer a un ser humano, a otra persona. A veces he escuchado hasta cristianos que dicen, mira, créeme esto, por Dios. Eso es jugar con el nombre de Dios, ¿no? Y Dios, hermanos, quiere que nosotros guardemos el debido respeto cuando nos dirigimos al Señor. Por eso dice, no tomarás en vano el nombre del Señor, Deuteronomio 5:11. Y ese principio, hermanos, puede ser aplicado también para nosotros, porque el Señor, hermanos, dice, no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Pero quizás, hermanos, nosotros podemos pensar de que tomar a Dios, el nombre de Dios en vano es explícitamente el no usar la palabra Dios mal. Hermano, pero eso es más extenso, sino que también, hermanos, abarca a la forma como como nosotros estamos tomando las cosas de Dios. ¿Cómo está, hermano, nuestro compromiso? ¿A qué valga la repetición, cómo está nuestro compromiso a la hora que nos comprometimos en entregar nuestra vida a Dios? Hay muchos cristianos, hermanos, que abren su boca para comprometerse, para hacer algo para Dios, y es más lo que hablan que lo que cumplen. Entonces, hermanos, es fácil, hermanos, caer en algún mal uso de la lengua. Por eso Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho hierra, y el que es sabio, refrena su lengua. Y volvemos, hermanos, y vuelvo a hacer énfasis en cuando yo abro mi boca, ¿en qué beneficia a mi hermano? Cuando yo abro mi boca para hablar, ¿qué me beneficia a mí? Y cuando yo abro mi boca, ¿dónde está la gloria para Dios? El dicho popular dice en boca cerrada,
no entran moscas. Y hay, hermanos, otras situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el uso de la lengua. Permítanme un momento, solo estoy en... Porque tenemos, hermanos, que ver acá que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el llevar, hermanos, o el practicar el buen uso de la lengua. Dice acá en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, la palabra corrompida no necesariamente es la palabra obscena, sino que es la palabra hiriente, la palabra que causa daño. ¿Sabe, hermano, que nosotros con la misma escritura podemos hacer daño a la gente cuando no sabemos decir las cosas? A veces, hermano, los problemas de la lengua no están en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Sino que salga de su boca, dice el versículo, la palabra que sea buena. ¿Por qué, por qué, hermanos, habla de palabra buena? Porque de nuestra boca también pueden salir palabras malas. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo que el buen uso de la palabra, el buen uso de la lengua va a ser en aquella que va a ser buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, a veces creemos y pensamos que la gente que nos escucha nuestras predicas es la carnal. No, hermanos. A veces la gente carnal no es la que no, nos oye, sino que es la persona que habla, porque no sabe decir las cosas. Y en Efesios capítulo 5 versículo 3 y versículo 4 es entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros y todo lo que está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Hablando de Jesús, hermanos, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, ¿es posible, hermano, tener un buen uso de la lengua o de la boca? Sí, claro. Y en este caso, Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto en todo y ahora en particular en el uso de la lengua. Sus palabras eran con gracia, es decir, para edificar, para corregir, reparar, para sanar, para animar y para mejorar. Nuestras palabras con gracia. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, hermano, que la gente que escuche le encuentre sabor a las palabras, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces, hermanos, hay cristianos que dicen, es que yo no puedo creer que el hermano me respondió grosero. Y uno le pregunta, hermano, y el hermano le respondió grosero. Sí, hermano. ¿Y usted cómo le habló? Hermanos, el no tener palabras adecuadas de gracia
traen grandes problemas dentro de la comunión con Dios. Lo que ya leí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y Tito 2:8 dice, palabra sana y reprochable, de modo que el que adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo me voy a proteger? Habla palabras sanas, pues, y que sean irreprochables. Hermanos, y cuando hablamos de palabras de gracia, hablamos de palabras sazonadas con sal. Ustedes saben que la sal era un material que se usaba para preservar e impedir la corrupción de los alimentos. Y espiritualmente hablando, la palabra sal, hermanos, se refiere a la influencia que los cristianos, pero que se refiere a la influencia de los cristianos para impedir la maldad y para preservar el mundo de la completa corrupción moral. Hermano, la sal se utiliza para dar sabor. Y Lucas